Bienvenido a un ejemplo de una aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden que involucran un objeto que cae. En este video modelaremos un objeto que cae con una ecuación diferencial y luego resuelve un problema de caída de objeto. Para este ejemplo, consideraremos un objeto que cae influenciado por la gravedad, y la resistencia al aire que es proporcional a la velocidad del objeto. Hay dos fuerzas que actúan sobre el objeto. La fuerza debida a la gravedad dada por el peso que será igual a m por g. O masa multiplicada por la aceleración debida a la gravedad, y la fuerza debida a la resistencia del aire es proporcional a la velocidad, por lo que será igual a k negativo por v, donde k es la constante de proporcionalidad, y va a ser negativo porque va a estar en la dirección opuesta de la fuerza debido a la gravedad. La fuerza neta, o gran F, va a ser igual a m veces g menos k veces v. Echemos un vistazo a un diagrama para tener una mejor idea de lo que está sucediendo aquí. Si este círculo representa nuestro objeto que cae, la fuerza hacia abajo nuevamente será m veces g, entonces, en este caso, hacia abajo será la dirección positiva y, por lo tanto, la fuerza de la resistencia del aire que vamos a etiquetar como negativa k veces v. Porque va a estar en la dirección opuesta de la fuerza hacia abajo. Esta línea horizontal aquí sería el suelo. Ahora veamos cómo podemos llegar a nuestra ecuación diferencial para modelar este objeto que cae. Usando la segunda ley de movimiento de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración o F es igual a m por a. Bueno, lo primero que podemos hacer es reemplazar la aceleración con dv dt con un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. A continuación, ahora sabemos que nuestra fuerza neta o gran F es igual a mg menos k veces v. Entonces, aquí hay una ecuación diferencial que podemos usar para modelar el objeto que cae, pero queremos cambiar la forma de esta ecuación diferencial, así que en el siguiente paso vamos a agregar kv a ambos lados de la ecuación, lo que nos daría esta ecuación aquí, y debido a que esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, queremos escribirla en forma estándar, por lo que dividiremos ambos lados de la ecuación por m. Observe cómo este primer término sería dv dt, el segundo término sería k dividido entre m por v, luego, en el lado derecho, m se simplificaría a 1 dejándonos con g. Entonces, la ecuación diferencial que vamos a utilizar para resolver nuestro problema es dv dt más k dividido por m por v es igual a g. Es importante reconocer que esto solo funciona cuando la resistencia del aire es proporcional a la velocidad. Ahora echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Se deja caer una bola de acero que pesa 1 libra desde 2500 pies sin velocidad. A medida que cae, la resistencia del aire es igual a v dividido por 8 o 1/8 veces v en libras donde v es la velocidad de la pelota. En pies por segundo. Queremos encontrar la velocidad límite y el tiempo que le toma a la pelota golpear el suelo. Entonces, para establecer nuestra ecuación diferencial, queremos encontrar k, m y g. Comencemos con g, que es la aceleración debida a la gravedad. Debido a que en este problema estamos lidiando con pies, la aceleración debida a la gravedad será de 32 pies por segundo al cuadrado g es igual a 32. Nuevamente estamos usando un valor positivo aquí porque asumimos que la dirección positiva es hacia abajo. Ahora necesitamos encontrar k y v. Hablemos de k que relaciona la resistencia del aire con la velocidad. Nos dicen que la resistencia del aire es v dividido por 8 libras o 1/8 veces v. Eso significa que k es igual a 1/8, y luego para la masa necesitamos usar la ecuación W es igual a m veces g. Nos dicen que el peso es 1 libra, entonces W es 1. No conocemos la masa pero sabemos que g es igual a 32, entonces tenemos 32 metros divide ambos lados entre 32. Tenemos m es igual a 1 sobre 32 babosas. O solo 1 sobre 32. Esto nos da toda la información que necesitamos para escribir nuestra ecuación diferencial. Tenemos dv dt. Además esto sería 1/8 sobre 1 sobre 32. Veces v debe ser igual a positivo 32. Bueno,
1/8 dividido por 1 sobre 32 va a ser 4, por lo que tenemos dv de t más 4v es igual a 32. Nuevamente, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, por lo que vamos a resolver esto usando el factor integrador. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Para el factor integrador tienes t va a ser igual a e elevado a la potencia de la integral de la función que se multiplica por v o en este caso solo la constante 4 decitoneladas. Entonces, el factor integrador aquí será e para la potencia de 4 toneladas. Ahora vamos a multiplicar todo en esta ecuación aquí por nuestro factor integrador. Ahora, cuando se usa el factor integrador para resolver esta ecuación diferencial lineal de primer orden, el lado izquierdo de esta ecuación o este lado aquí siempre es igual a la derivada del producto del factor integrante y nuestra función, v. Entonces, si el lado izquierdo es igual a esta derivada también debe ser igual al lado derecho, o 32 al 4 toneladas. Y ahora podemos resolver esto integrando ambos lados de la ecuación con respecto a t. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen entre sí, de modo que nos quedamos con e a las 4 veces que v debe ser igual. Aquí tenemos que realizar una sustitución de o donde va a ser igual a 4 toneladas. Entonces diferencial u es igual a 4 decitoneladas. Dividiendo ambos lados por 4. Escribimos esto en términos de que tendremos un factor adicional de 1,4, por lo que tendremos 32 dividido entre 4 veces e para 4 toneladas más c. Ahora resolveremos esta ecuación para v dividiendo todo por e entre 4 toneladas. Entonces esto se simplifica a v, o v de t. Esto se simplifica a 1 y 32 dividido entre 4 es 8, así que 8 más escribiremos esto como c veces e a la potencia negativa 4 toneladas. Ahora necesitamos encontrar nuestra constante c. Para hacer esto, sabemos que v de 0 es igual a 0. La velocidad inicial es igual a 0, lo que significa que 8 más c veces. Esto sería e al 0 o 1 debe ser igual a 0, por lo tanto, c es igual a 8 negativo, entonces nuestra función de velocidad es v de t es igual a 8 menos 8 veces e a la negativa 4 toneladas. Entonces, para encontrar nuestra velocidad límite, necesitamos encontrar el límite de esta función a medida que t se acerca al infinito. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Para hacer esto, puede ser útil reescribe este segundo término como una fracción. Entonces tendríamos 8 menos 8 en toda e con la potencia de 4 toneladas. De esta forma podemos ver que el segundo término aquí se acercará a 0 porque el denominador está disminuyendo sin límite cuando t se acerca al infinito. Por lo tanto, este límite es igual a 8, lo que significa que nuestra velocidad límite es igual a 8 pies por segundo. Es lo más rápido que caerá este objeto hasta que toque el suelo, debido a la resistencia del aire. Ahora, para la siguiente parte, se nos pide determinar cuándo el objeto va a tocar el suelo. Para hacer eso queremos encontrar la función de posición. Recuerde que la función de velocidad v de t es la derivada de la función de posición, lo que significa que si integramos la función de velocidad con respecto a t podremos encontrar la función de posición. Tendremos s de t igual a la integral de 8 menos 8 veces e elevado a el poder del negativo 4 toneladas. Observe nuevamente, integre el segundo término que tenemos para realizar una sustitución o donde u será igual a 4 toneladas negativo, de modo que el diferencial u será 4 decitoneladas negativo. Divide ambos lados entre 4 negativos, de modo que si estamos realizando esta sustitución tendremos un factor adicional de 1,4 negativo. Entonces s de t será igual a 8 toneladas menos 8 veces 1,4 negativo, e al negativo 4 toneladas más c. Así que simplificando aquí tendremos s de t igual a 8 toneladas, será más 2 veces e al negativo 4 toneladas más c. Ahora, antes de encontrar la constante de integración, regresemos a nuestro diagrama solo por un momento.
Sabemos que esto está a 2500 pies sobre el suelo. De hecho, vamos a dejar que esta altura aquí ser 0 y dejar que el suelo sea de 2500 pies. Entonces el objeto comienza aquí y luego, cuando toca el suelo, viajará 2500 pies. Entonces dejaremos que ese de 0 sea igual a 0. Así que esto nos daría 8 veces 0, eso es 0 más 2 veces c al 0, que es 1 más c es igual a 0. Entonces sabemos que c debe ser igual a 2 negativos, entonces nuestra función de posición s de t es igual a 8 toneladas más 2 veces c a 4 toneladas negativo menos 2. Entonces, para determinar cuánto tiempo le tomará a este objeto tocar el suelo, estableceremos nuestra función de posición igual a 2500 y luego resolveremos t. Si queremos resolver la ecuación 8 toneladas más 2 veces c al negativo 4 toneladas menos 2 es igual a 2500. Ahora resolver esta ecuación no sería fácil. Realmente tomaría prueba y error a mano. Lo que vamos a hacer es resolver esto gráficamente. Graficaremos el lado izquierdo de la ecuación como digamos, y 1 y graficaremos el lado derecho como digamos y 2. Entonces, si graficamos esto, el gráfico azul sería el gráfico del lado izquierdo de la ecuación y1, y el gráfico del lado derecho de la constante sería el gráfico rojo y2. Entonces, este punto de intersección representa nuestra solución, porque estamos buscando un tiempo que será la coordenada x, por lo que tomará aproximadamente 312.75 segundos para que este objeto toque el suelo. Bien, seguiremos y pararemos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.